Índice Democrático, Medios de Comunicación, Martín Varela. Primera pregunta. ¿En qué porcentaje cree que usted influencia en las decisiones políticas a su propio público que lo consume? ¿Menos del 5%, entre el 5 y el 10 o más del 10%? A ver, ¿cómo saber? El tema es que en mi caso trato de hacer mucho periodismo de opinión. Y uno se imagina que cuando uno opina es diferente a la narrativa de los hechos puntualmente, sino que más bien uno entra en un terreno de subjetividades, por formación, por ideas. Sí creo que hay, en el terreno en el que yo me muevo, debe haber un 20% de gente interesada en el análisis político, fundamentalmente. Y sí creo que los que habitualmente tomamos ese riesgo de opinar, en muchas ocasiones influenciamos bastante. No te podría decir en qué porcentaje, pero sí creo que supera los dos parámetros iniciales. Podría estar cerca del 20 o el 25%. ¿Quién cree que termina siendo más determinante para los honorarios del comunicador? ¿El Estado, el empresario o el propio comunicador? Es una buena pregunta. En mi caso, la experiencia que he tenido como empleado no ha sido buena, porque las 3 veces que fui empleado fui despedido en cuestiones de opinión. Y la mayoría de mis proyectos más exitosos tienen que ver con emprender. En mi caso, creo que hay una combinación de cosas, pero sin dudas en una provincia periférica como la nuestra también hay una influencia del Estado como uno de los auspiciantes principales a la hora de generar pauta publicitaria. Está seguramente las actitudes del comunicador y la combinación de cómo se interpreta el impacto que tiene en la comunidad política, que como te decía en la respuesta anterior, yo creo que debe andar por el 20% de la gente. El resto de la gente se ocupa más de la cotidianeidad y no está tan metida en ese acontecer político que a nosotros nos apasiona, ¿no? Además de la comunicación en sí misma, en un segundo orden, ¿qué termina prevaleciendo? ¿La idea, ideología o sustento de lo que se comunica? ¿El interés específico y traducible de lo que se está comunicando? ¿O la persona, el sujeto que comunica? Yo me inclino a pensar que las dos opciones finales. Las cuestiones ideológicas pueden tener impacto en ese porcentaje mínimo de gente que está muy metida en lo político, pero el grueso de la gente que recibe el mensaje del comunicador interpreta, me parece, la forma en que el comunicador interpreta lo que está ocurriendo y fundamentalmente el hecho puntual, porque hoy yo creo que el fenómeno de las redes sociales ha condicionado mucho a los medios respecto de autenticidades, y el hecho es el foco y nos pone a prueba. ¿Cuántas veces en el transcurso de una entrevista, investigación o desarrollo informativo cambió su punto de vista del que partía? ¿Ninguna vez? ¿Alguna vez? ¿Muchas veces? Muchísimas veces. Yo creo que uno es consecuencia de ese proceso sedimentario, acumulativo, de cultura, de ideología, y muchas veces uno arranca el análisis puntual de un episodio o de un hecho con esa carga de subjetividad. Pero la fuerza del episodio, la elocuencia del hecho, muchas veces nos lleva a reconocer que uno arranca en una posición y que después el punto de vista cambia. ¿Quién fija su agenda de temas o tiene mayor influencia sobre lo que va a tratar? ¿La comunicación en su misma o un inmediato superior? ¿El público? ¿Sus propias consideraciones? En mi caso, como te dije en las respuestas anteriores, últimamente estoy muy vinculado a mis emprendimientos, entonces no tengo esa visión de un superior que me pueda marcar una agenda, pero creo que es una combinación entre la primera opción y lo que yo interpreto que puede impactar. ¿A qué le teme más? ¿A perder consideración entre el público, a los dictados de sus creencias, o sus números de audiencia, rating y su traducción en su prestigio? Yo creo que son 3 opciones que... a ver, la primera y la tercera me parece que están atadas a la segunda. Creo que en mi caso yo le tengo mucho temor a traicionarme, o sea, a hacer algo que yo no quiera hacer. Hace un tiempito en una feria del libro, creo que la del 2017, escuché a Eddie Zunino decir el periodista en los tiempos que corren es un poco ingenuo pensar que no va a tener una influencia externa, pero
tiene que saber decir no, esto no quiero hacerlo. Y si uno se traiciona, yo creo que tanto la credibilidad como el impacto se van a ver afectados. Finalmente, tal como se encuentra la realidad comunicacional en Occidente, ¿usted cree que la democracia, la comunicación tal como la entendemos, la beneficia, la perjudica, le da igual, es indistinto? A ver, yo creo que este episodio de Bolsonaro en Brasil nos interpela a todos, porque que una persona profesando fe antidemocrática sea una opción democrática en el mundo de la comunicación global nos tiene que obligar a analizar profundamente si es que los medios de alguna manera estamos contribuyendo a la democracia o estamos siendo útiles a algún interés que muchas veces no es tan diáfano y que puede complicar la estabilidad democrática. Me parece que últimamente los intereses fundamentalmente económicos, para no ser ingenuo, empujan a muchos medios a lamentablemente conspirar contra el espíritu democrático, contra esa caballerosidad que debe existir en la práctica política más allá de las diferencias. Martín, muchas gracias.